José Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer, exministro de Agricultura, a quien agradecemos este contacto aquí en RCR. Muy buenas tardes por esta comunicación, señor Benítez. ¿Cómo está? Buenas tardes, Lizardo. Un placer estar aquí con ustedes. No, al contrario, el placer es nuestro y vamos a tocar un tema fundamental. Nuestro país pues vive cambios climáticos constantes, ¿no? Hay temporadas de estiaje, de sequías y temporadas de lluvia. Y sobre todo en estas temporadas de lluvia, lamentablemente no es aprovechada justamente estas lluvias para un almacenamiento por falta de infraestructura hídrica que podía menguar las épocas de estiaje en otros puntos del país. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor, señor Benítez? Un tema muy importante, Lizardo, y recurrente. Hemos hablado en este mismo espacio varias veces sobre esta problemática, ¿no? Porque mientras que para algunos, la población, en particular en las ciudades, se preocupan por las lluvias intensas, porque claro, produce pues efectos de inundaciones, para el agro, hasta cierto punto puede ser una gran bendición. Tenemos hoy día los reservorios prácticamente al 90%, es probable que terminen con una capacidad hacia julio de casi el 100%, lo cual es una buena noticia, tendríamos agua para regar nuestra agricultura. Pero, sin embargo, la pregunta ¿es suficiente? ¿Tenemos posibilidades de aprovechar más estos recursos que, como usted bien ha señalado, en estas épocas viene con gran intensidad? Además que los ciclos han ido variando, llueve mucho más en poco tiempo, ¿no? Y tenemos que aprovecharla, ¿no? Lamentablemente la respuesta es no. Hoy día, por ejemplo, tenemos en Piura, para poner un caso puntual, tenemos una represa que tenía una capacidad útil en los años 70, donde se construyó, de casi 800 millones de metros cúbicos. Tenía. Pero hoy día, porque es una presa que está en el cauce, además recibe una gran cantidad de sedimentos, su capacidad operativa está en menos del 35%. O sea, hoy día no resiste más de 330, 350 millones de metros cúbicos. Es lamentable. Claro. ¿Qué se ha hecho en este tiempo para aumentar la capacidad de almacenamiento? Muy poco. Se habla sobre recrecimiento de la represa, se habla sobre descolmatación de la represa, pero no hay una respuesta concreta hoy día. Otro caso es el de Gallito Ciego, que también debe andar en menos del 40% tal vez de la capacidad de almacenamiento. San Lorenzo, seguramente con eh, poco más del 60% de la capacidad, 70% de repente, lo mismo que Olmos Tinajones, que son dos represas que están, Ujú. no son de cauce, sino están paralelas, por lo tanto tienen un poquito más de aire. Pero ya vimos lo que pasa con Olmos, digamos, el proyecto Estrella, que hace poco comentábamos sobre cómo ha podido aumentar la capacidad de exportación en Lambayeque, hoy día prácticamente colmatada a más del 80%, quizás 90% en algunos casos. Se ha podido tomar esta información, lo que es muy grave. Entonces, Y tenemos la ese asunto, el tema del responsabilidad, Estado. ¿a quién recae la Sí. responsabilidad? Bueno, esto es una cuestión de Estado, ¿no? Aquí estos proyectos son tan grandes que han sido construidos en tanto tiempo, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, Olmos, casi 90 años para llegar donde llegamos. Hay una, digamos, responsabilidad de Estado, para no hablar de gobierno de turno. Es un tema de varios gobiernos. Ujú. Es un tema también de responsabilidad de autoridades regionales que también han tenido que, digamos, establecer algunos planes de contingencia, porque hoy día los que manejan las represas grandes son los gobiernos regionales, ya no el gobierno nacional, salvo algunos casos puntuales. Entonces, tenemos represas, pocas, que no están en buen estado, que no están en su capacidad máxima, y tenemos otras áreas donde hay ríos con mucha cantidad de agua donde no tenemos represamientos. Entonces, esto nos está llevando a una situación como en Ica, por ejemplo, donde vemos cómo se inunda las ciudades, cómo pasa el agua, y luego tenemos problemas de que no hay recarga suficiente del acuífero, se está explotando, en algunos casos sobreexplotando el acuífero ahí en la zona de La Yarada, en la zona de Villacurí, y entonces después estamos con problemas de déficit hídrico. Entonces, Claro. esto es algo que Y, siento, Lizardo, saludando para terminar siga, 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 por favor. solo para terminar esta parte, hay un problema de planeamiento. Ujú. Perú ha perdido la capacidad de planeamiento a largo plazo.
a partir de la desaparición del INP, por las razones que haya sido, no voy a ir para atrás, hemos perdido esta mirada de largo plazo. Los chinos planean a 100 años, los americanos a 30, 40 y nosotros ya nada más que gobiernos de turno. Entonces, esa capacidad de planeamiento que nos llevaría a ver cuál es la capacidad de agua que tenemos hoy día, que deberíamos reservar para los momentos difíciles y aprovecharla como se debe. Lamentablemente no tenemos una visión y no tenemos un plan y estamos actuando siempre como bomberos. Así es, ¿no? Y entonces justo eso es lo que yo le voy a decir es no necesariamente por falta de presupuesto, sino falta de políticas públicas, decisión política. Yo diría que el Perú, problemas de presupuesto, estas presas se hacen en tiempos 3, 4, 5 años, se puede construir una represa de este tipo, se puede planificar para ir haciendo las inversiones. Hoy día existen asociaciones público-privadas, hay privados que están interesados en cofinanciar estas represas, existe la demanda, hay agricultura poderosa de exportación que necesita más tierras con agua. O sea, yo creo que ha cambiado muchísimo la situación de los 60, donde era solamente pura inversión privada, que nos ha llevado a invertir cerca de 10.000 millones de millones de dólares en estas grandes represas. Podemos hacer más y no tiene que ser necesariamente todo presupuesto público, sino podría haber incluso inversión privada. Entonces, yo creo que no es un tema de recursos, es Claro, un tema de decisión política, pero con una visión de mediano y largo plazo que hoy día, repito, la hemos perdido, ¿no? Y no es un tema de este gobierno, porque no quiero tampoco quedarme en culpar a este gobierno simplemente, sino ya es una cadena, digamos, ¿no? Se han destrabado proyectos. En la época en que yo estuve se inauguró Olmos, se avanzó con Majes, luego se volvió a detener. Chavimochic lo mismo, empezó a caminar, luego otra vez se cae. Creo que ahí también el aspecto político, además del planeamiento, tiene que ser pues mucho más pragmático, tomar las decisiones y llevarlas claro. adelante. Creo que hay mucho de burocracia que dificulta la toma de decisiones y finalmente, como repito, no es por temas de dinero, sino por otras circunstancias que estamos con estos problemas hoy día de tener mucha agua en ciertos meses, no aprovecharla y tener problemas de déficit hídrico en otros meses del año. Claro, ¿no? Como por ejemplo se está haciendo en Cajamarca con esta presa de Chonta por la decisión del gobierno, la empresa privada y también la autoridad local y regional que se va a sacar adelante después también de mucho tiempo, ¿no? Correcto. Chonta es un ejemplo eh, de este tipo de acuerdos, digamos, de tres niveles nacionales, de subnacionales, que permite avanzar con la empresa privada. Yo creo que aquí muy cerca tenemos Chavimochic, tenemos Majes, pero hay otras represas importantes. Se lanzó una iniciativa privada en Ica. Yo recuerdo que en mi gestión se priorizó, se impulsó, era con Cobra, y después simplemente se cayó, no avanzó más. Lo mismo en Lambayeque, donde está hoy día, perdón, Tinajones, también había otra represa que iba a llevar agua hasta unas pampas enormes que tenía la Fuerza Aérea del Perú en algún momento. Son casi 25.000 hectáreas que se pudieron poner, digamos, en producción. Tampoco. Entonces, hay proyectos incluso. Esa es la otra cosa interesante, Lizardo. No es que tenemos que ponernos a inventar proyectos. Hay una cartera de proyectos Claro. enorme, ya trabajada desde hace muchos años, que seguramente podrán necesitar algo de actualización y donde está más también otro de los problemas grandes es en la liberación de terrenos y las interferencias. Pero con decisión política se puede ir avanzando, se puede preparar una buena cartera de proyectos, incluso invitar a países que vengan a invertir. Hoy día vemos, por ejemplo, la iniciativa china, cómo crece con el proyecto no, ya no proyecto, en realidad con el puerto que ya se ha ejecutado y necesita tener carga para llevar a China productos que necesita ese país. Podrían perfectamente producirse en suelo peruano con inversiones importantes en riego, podríamos ampliar la frontera agrícola sin ningún problema, y no solo en costa. Ese es otro tema también, Lizardo. El déficit de inversión de infraestructura de riego no solo es en la costa, definitivamente. Hoy día tenemos una gran demanda en sierra que tiene climas fabulosos, pero que por secano imposible que puedan salir de papas o de cultivos más de pan llevar. Y también la selva, la Amazonía, aunque muchos no crean, porque hoy día se riega casi un 100% por secano, también podría tener un potencial muy grande de exportación si tuviera asegurado o por lo menos mantener digamos, un perfil de riego de disponibilidad de agua todo el año
más o menos cierto, porque hoy día también está pasando en la Amazonía que tenemos picos de lluvias y luego tenemos periodos muy secos. También podría, con menos esfuerzo incluso que en la costa y en la sierra, podría hacerse proyectos de riego y podríamos tener un potencial también enorme de producción en productos como palma, café, cacao, camu camu, entre otros. La Amazonía podría tener otro impulso y no necesariamente para deforestarla o para ir en contra de lo que sería el medio ambiente. Por el contrario, podría Claro. combinarse con la siembra de árboles, tanto para la parte forestal como para la parte de conservación, y más bien generar un ecosistema y una marca país que ayude a regenerar naturaleza y crear los ingresos, generar los ingresos que necesitan las familias más pobres del Perú, que están hoy día también en la Amazonía. Es una cuestión de decisión. Precisamente a propósito, hoy estaba revisando su columna de opinión en el diario Perú 21. Usted destaca el avance del sector agroexportador en los últimos años en nuestro país, ¿no? Sin embargo, en este contexto, aquí en esta nota usted señala que tenemos un panorama global desafiante con estas medidas pues, que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, estos aranceles que ha anunciado Donald Trump, y para ello se requeriría abrir nuevos mercados, que sería muy importante, ¿no? Pese a que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no, señor Benítez? Correcto. Correcto. El Tratado de Libre Comercio nos da una ventaja, tenemos una posición, digamos, por lo menos en términos legales, pues sólida, ¿no? Tenemos un acuerdo de partes ratificado por los congresos de cada país que nos permite, pues, saber que tenemos por lo menos una ruta en la seguridad jurídica aparente. Digo aparente porque también hemos visto la actitud del nuevo gobierno de Estados Unidos que por cuestiones de llama de seguridad nacional, ¿no? Dicho sea el tema principal de terrorismo, que no es en nuestro caso, pero sí el posible tráfico de drogas, ¿no? Podría ser un factor que a lo mejor pudieran utilizar para poner aranceles fuera del marco del Tratado de Libre Comercio. Esperamos que no. Espero que no, porque nosotros tenemos otra ventaja, además de la parte legal, es que Perú produce en contraventana. ¿Qué significa esto? Que cuando están en invierno, y ellos obviamente tienen pues nevadas y un clima bastante duro, no producen. Perú sí produce y envía los productos a Estados Unidos, por lo tanto los consumidores norteamericanos tienen la posibilidad de comprar pues arándanos, uvas, paltas, espárragos que son del Perú. Pues no estamos en la misma ventana, incluso que en México. Así que Ujú. vamos a tener que esperar a ver qué ocurre en esta, digamos, política nueva del presidente Trump, de ver si es que va a mantener el TLC, que creo yo le convendría con el Perú, porque ya repito, no competimos en la misma ventana, no estamos poniendo en riesgo la producción norteamericana, o en todo caso, si decide poner aranceles, entonces vamos a tener nosotros que mirar forzosamente también un nuevo mercado para poder dejar de depender del mercado norteamericano y yo creo que miraríamos el Asia con mayor entusiasmo. Ya hemos dado pasos con China importantes, especialmente China, pero también la India y obviamente Tailandia, Singapur, los países ASEAN, en fin, yo creo que ahí hay un mercado enorme también que si bien hemos avanzado, podemos ir más, pero nuevamente, Lizardo, si no tenemos una política de Estado de infraestructura, no solamente de riego, sino de carreteras y que reduzca la parte logística, mejorando la competitividad del país, y también incentivos que han funcionado, como en el caso de los finales de los 2000, la ley de promoción agraria, que lamentablemente se interrumpió por cuestiones absolutamente ideológicas y políticas en el año 2020. Si no retomamos ese impulso que atraiga inversión del sector privado para poner en valor estas tierras en costa, sierra y selva, muy difícil que podamos mantener este gran despegue de nuestras exportaciones, que hoy día es el segundo generador de divisas detrás de la minería, y creo yo que en una senda que pudiera acercarse cada vez más a ese sector, sobre todo porque además tiene otra importancia adicional económica, es que es intensivo en mano de obra. 25% de la población económicamente activa está en la agricultura y yo creo que podría además formalizarse a partir del crecimiento de la agroexportación, que es otra cosa de las barreras que tiene en términos de superación de la pobreza en nuestro país. Nuestra agricultura, especialmente la agricultura familiar, es informal. Necesitamos formalizarlo y un buen camino sería ir articulando cadenas de valor a este boom exportador que creo que hoy día podemos decir, ha llegado al Perú para quedarse y ojalá para seguir creciendo. Aprovechando pues también este nuevo megapuerto de Chancay, ¿no? Que nos va a facilitar mucho y también reducir costos.
por supuesto. Ese puerto y esa inversión no se hace de casualidad y no es que lo pusieron porque quieren probar algo. Repito, los chinos planean a 100 años. Ellos Claro. ya vieron que el Perú es el hub, ¿no es cierto?, de producción, es la puerta a América Latina, probablemente incluso vayan a haber otros puertos más de ese nivel de envergadura. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser visionarios. Perú necesita poner en esos barcos que van al mercado asiático el producto peruano. Necesitamos por eso tener infraestructura, ser más competitivos y tener los incentivos que creo que están bien planteados en la nueva ley que se está discutiendo en el Congreso. Tengo discrepancias con algunos de mis colegas que han planteado que es un sinsentido porque ya no se necesitan más incentivos tributarios, porque se está beneficiando a grandes empresas. Yo discrepo respetuosamente porque creo que si su preocupación es el déficit fiscal, hay que concentrarse donde está el problema principal, que es en la burocracia excesiva, la sobreregulación en programas que no tienen ningún efecto ni impacto en la población y no desmontar medidas que han funcionado y que además hoy día se están trasladando hacia sectores más vulnerables. Digamos, la crema que hoy día se ha podido conectar rápidamente a través de estos incentivos ha sido la costa. Pero Ujú. hoy día ya estamos viendo cómo se va incluyendo sierra y selva, donde hay bolsones de pobreza enormes, y creo que más bien sería un sinsentido no darles la oportunidad a esos peruanos de poder aumentar su acceso a mercados con mejores ingresos como serían los de exportación. Así que desde aquí planteo al gobierno y al Congreso que actúen de manera pragmática y decidida. No debates teóricos, creo que son innecesarios cuando se ha visto cómo ha crecido la agroexportación y que Pero, una de las piezas, no la exacto. única, ha sido precisamente la ley de promoción agraria. Y sobre todo estos debates con la presencia de técnicos y profesionales que sepan de la materia, ¿no? Porque muchas veces ni se invita a los técnicos, a los profesionales, a los que tienen conocimiento para poder sacar, por ejemplo, una norma, ¿no? Correcto. Creo que el debate siempre es positivo. La teoría, la academia es importante, hay que debatir, pero no podemos persistir en el debate y tener de alguna manera retrasos en la toma de decisiones porque simplemente tenemos temores o percepciones. Y yo creo que donde debemos llegar a un puerto pronto es en que tenemos la realidad que es concreta. Lo que se ha avanzado del año 2000 a la fecha, de 600 millones de dólares a casi 11.500 millones de dólares, no ha sido fruto de la casualidad. Ujú. Ha sido fruto de la persistencia de un grupo de inversionistas que ha puesto su dinero en un sector sumamente riesgoso, donde ha tenido un Estado que ha acompañado a ese inversionista con inversiones importantes y también con incentivos tributarios, pero que han tenido un impacto que se nota. Entonces, no reconocer eso o pretender decir que ya se acabó, que ya fue suficiente, a mí me parece difícil de entender. Cuando estamos viendo que solo hasta el momento hemos aprovechado tierras en costa, donde ya teníamos proyectos de riego y no estamos mirando lo que puede ser nuevas hectáreas con más inversión en riego y sobre todo en zonas pobres como la sierra y la selva, me parece que es algo que deberían repensar aquellos que están oponiéndose a estas normas simplemente por una preocupación fiscal que yo comparto, pero que creo que no se resuelve quitando incentivos a un sector que sí ha prosperado en vez de tocar el tema de fondo, que es cómo vamos a optimizar la excesiva burocracia y la excesiva regulación que hay en el Estado, que está más bien yendo en contra de la inversión privada. Yo creo que ese es el tema de Ujú. fondo. Yo invito a mis colegas a que debatamos sobre eso, sobre cómo hacer que el próximo gobierno se preocupe por hacer una verdadera reforma de Estado que nos permita tener el Estado que se requiere, pero un Estado eficiente y un Estado que se ponga al servicio del ciudadano y no hoy día, como estamos viendo, un Estado macrocefálico, elefantiásico, que lo único que hace es costarnos a todos los peruanos y ser absolutamente ineficiente. Así es, ¿no? Tomar las decisiones, como usted dice, para afrontar la realidad es ya lo que se tiene que hacer. Muchas gracias al señor Juan Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer, exministro de Agricultura, por esta participación a nivel nacional aquí en RCR. Muy amable, muy buenas tardes. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias.